Bienvenidos a este vídeo. Vamos a empezar una nueva lista de reproducción enfocada a temas de universidad, que en este caso vamos a empezar con el primer tema. Muy fácil, los conjuntos numéricos. Vamos a explicar tanto los números reales como los números complejos dentro de esta lista de reproducción de conjuntos numéricos. Vale. Como es un tema que es complejo, vamos a tener que ser más rigurosos. No vamos a poder poner cosas tan sencillas. Vamos a tener que escribir. Efectivamente, en las matemáticas también hay que escribir. Pero en este caso vamos a utilizar un poco de lenguaje matemático, aún así lo voy a explicar para que se entienda. En este caso, las sucesivas extensiones de lo que se considera un número, vamos a ver naturales, enteros, racionales, y voy a dedicar un exclusivo vídeo para los números reales. O sea, este va a ser como una introducción de todos y el otro vídeo para números reales donde explicaré sus axiomas. Así que, bueno, empezamos. Para ver las sucesivas extensiones del concepto de número, vamos a ver qué tipo de números tenemos. Para empezar, pues el grupo más básico, los números naturales, ¿vale? El conjunto de esos números naturales. ¿Qué los vamos a representar? Bueno, pues por esta n con un palito aquí. Después, el siguiente grupo, que no son los naturales, que es un poco más grande, bueno, un poco, es más grande, son los números enteros, que van a incluir en este caso el cero. Bueno, algunos libros en los números naturales no incluyen el cero, otros sí. Vamos a nosotros a utilizar que en los números naturales no incluyen el cero. Para el siguiente conjunto que hemos dicho que son de números enteros. Vamos a verlo visualmente un poco, ¿eh? Tenemos aquí el conjunto de los números naturales, que ahora explicaré lo que es. Dentro de los números naturales podemos incluir uno de los números enteros, bueno, lo ponemos con rayitas como lo vamos a hacer. Después, un conjunto más grande que los números enteros serían los números racionales, ¿vale? Ponemos aquí los números racionales con esa Q. Después, los números que no sean racionales van a ser irracionales, con lo cual vamos a poner un conjunto por aquí de los números irracionales, ¿vale? Vamos a poner aquí nuestros números irracionales, que en este caso, como no van a ser racionales, los vamos a separar, pero todos ellos van a estar dentro de un conjunto. Que este conjunto, que todavía nos incluiría a esos números racionales, es decir, el conjunto que nos incluye a esos números racionales, que son estos de aquí, y los irracionales, van a ser en este caso los reales. Y el último grupo, que sería el final de este tema, va a ser una nueva cosa, los números complejos, que en este caso nuestros números complejos van a incluir tanto a ellos mismos, números complejos, como a los reales, que los reales incluirán todos los demás, ¿vale? Entonces aquí nos faltarían números reales y números complejos. Bueno, pues nosotros nos vamos a fijar en este vídeo naturales, enteros y racionales. Dedicaré un vídeo exclusivo a los reales, que sería la parte 2 en este caso, y después al final del tema, los complejos. Comencemos con los números naturales. Ahora vemos números naturales. ¿Cómo definiríamos esos números naturales? Los números naturales vamos a poder definir de una manera muy simple los números que sirven para contar. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Números que sirven para contar. Vamos a verles. Entonces, lo que podríamos poner es que esos números naturales van a ser ese conjunto de números, los cuales pues sirven, como hemos dicho, para contar. 1, 2, 3, bla, 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 ¿vale? Perfecto. Pues una vez que hemos definido lo que serían los números naturales, ahora vamos a fijarnos en las operaciones entre números naturales. Vale, de manera muy simplificada vamos a ver la suma, que en este caso la suma de dos números naturales, o de dos números dentro del conjunto de naturales, sería lo siguiente. La suma de dos números naturales, en este caso vamos a poner que sean m y n que pertenezcan dentro de estos números naturales, ¿vale? M y n pertenecen a dentro de nuestro conjunto de los naturales, pues van a ser n más, y ahora, en este caso, vamos a hacer una suma progresiva de tantos unos como valor tenga m. Es decir, si m vale 3, vamos a poner un ejemplo, o bueno, si m vale 2, si m vale 2, pues en este caso tendríamos la suma de los números naturales, en este caso el primer número natural n, más, y si m vale 2, pues sumamos 1 tantas veces como nos indique m, en este caso es 2. Básicamente es la definición de sumar dos números, o sea, muy sencillo. Que esto también se puede aplicar a n, porque, veamos, si n lo definimos como la suma de números n veces
más la suma de unos de manera que sean m veces, pues al final ahí tenemos lo que sería la suma de dos números naturales. Bueno, pues hemos puesto m igual a 2, vamos a poner, por ejemplo, m igual a 3. Si m es igual a 3, pues tendríamos que n es más 1, más 1, más 1. 3 veces sumamos 1. Vamos, que esto al final no tiene mucho misterio, muy sencillo. Vamos ahora con el producto. Ahora vamos a ver este producto. Este producto va a constar ahora sí de m y n que pertenecen al conjunto de los números naturales. Entonces, para verlo, pues, ¿qué significa esto? Un producto de dos números naturales, m por n. Vamos a verlo de dos maneras. Esta multiplicación de m por n puede escribirse como la suma de nuestro número natural m una cantidad de veces n. Es decir, ahora no es la suma de 1, sino la suma de ese mismo número, m por n, va a ser la suma de ese mismo número m, la cantidad de veces n. Y por ello lo podemos simplificar, en vez de hacer operaciones tan largas de suma, se simplifica en multiplicación, muy fácil. También podemos verlo de otra manera. M por n también puede verse como, vamos a ponerle una flechita, m por n, y lo podemos ver como la suma de nuestros números naturales n una cantidad de veces m. Es decir, podemos hacer esto, que sería la definición, en este caso, de ese producto, o esto, que va a ser exactamente lo mismo, es decir, el resultado va a ser exactamente el mismo. Con lo cual tenemos aquí dos opciones. También podemos hacer la diferencia de los números naturales. La diferencia entre dos números naturales, m y n, va a existir dentro de nuestro conjunto de los números reales si cumple lo siguiente. Imaginemos que tenemos un número n menos un número m. Que esto nos va a dar un número d, por supuesto que va a pertenecer a nuestro conjunto de los números naturales. Pues la operación podemos decir que sería la inversa a la suma, esa operación resta o diferencia de dos números naturales que nos va a dar un número que pertenece dentro de nuestro conjunto. Se podría afirmar lo siguiente, que, bueno, podríamos decir que despejamos la n y nos quedaría de la siguiente manera, m más d o d más m. Sabiendo esto, tenemos que ver una lógica. N va a tener que ser, es decir, para que esto suceda, tiene que ser n mayor que m. Es necesario que esto sea así. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos m valor 2 y n valor 1. 2 más cualquier número d que va a pertenecer al conjunto de los naturales, es decir, este conjunto aquí, 2 más ese número d, sea cual sea que pertenezca a nuestro conjunto, va a ser esta cantidad de aquí mayor que esta de aquí, cosa que no puede ser, porque estamos hablando de un igual. Por lo tanto, si n es mayor que m, en este caso serviría no puede ser igual, porque no hemos definido el 0 dentro de nuestro conjunto, con lo cual, si fuera n igual a m, pues d sería 0, cosa que no puede ser. N obligatoriamente tiene que ser mayor que. Ojo que la operación diferencia de números sí que se puede definir, pero en el conjunto de los enteros. En el caso de los naturales tenemos que tener esta restricción. Pues este conjunto de los números enteros, añadiendo el número 0, ¿vale? Y los opuestos de los números naturales, en este caso, los opuestos serían los que tienen el signo negativo, es decir, todos los números naturales con signo negativo, ¿vale? Pues entonces sería ese z, ¿vale? Va a contener a todos los números, por ejemplo, aquí infinito, menos infinito, menos 2, 1, 0, 1, 2, ¿vale? Este va a ser nuestro conjunto de números enteros definido. ¿Qué pasa? Que las operaciones entre números enteros, la suma y el producto, también los vamos a poder definir perfectamente, no va a haber ningún tipo de problema, pero vamos a empezar ahora a ver el cociente entre números enteros. Pues para el cociente de números enteros, en este caso sean m y n que pertenezcan a nuestro propio conjunto, vamos a poder decir que m se va a poder dividir entre n y nos va a dar otro número entero que sea d, pero teníamos que haber puesto antes un tal que, ¿vale? Dos puntitos. Tal que, pues, n sea distinto de 0, porque el denominador n no puede ser 0, con lo cual teníamos que haber puesto un tal que n tenga que ser distinto de 0. No va a pasar nada, lo acabo de definir ahora, así que perfecto, ¿vale? Y si se cumple esto,
va a pertenecer a nuestro conjunto de Z si se cumple que m va a ser igual a n por d. Y hasta aquí serían los números enteros. Ahora vamos con los números racionales, el último grupo que vemos en este. Pues ahora entramos en nuestro nuevo conjunto, números racionales, y lo que sería es lo mismo. Los números racionales básicamente son el cociente entre números enteros, pero que en este caso no den resultado número entero, como hemos dicho antes. Es decir, ¿vale? Sabiendo que m y n pertenecen a nuestro conjunto de números enteros, tal que este número n sea distinto de 0, pues podemos decir que m dividido entre n va a ser igual a t. ¿Vale? En los números enteros habíamos dicho que el resultado pertenecía, es decir, en los números enteros habíamos puesto esto, que esta d, ese resultado pertenecía a los números enteros del mismo conjunto. En este caso, como son racionales, pues esta d va a pertenecer al conjunto de los racionales. Básicamente, podemos decir que pueden haber decimales, pero ojo, no decimales que tengan infinitas cifras decimales que no se repitan, no sean periódicas, pues se van a caracterizar principalmente porque sean decimales exactos, que se acaben, o periódicos. Vale. Pues en este caso vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, m, n, p y q que pertenezcan a nuestro conjunto de los números, sí, eso, de los números enteros, con n distinto de 0 y con q distinto de 0, tal que al hacer la fracción m entre n sea igual a p entre q. Hemos dicho que n y q no pueden ser 0, por lo cual podemos coger cualquier otro número entero y a partir de esta fracción, a esta igualación, siendo todos los números que puedan ser distintos, ¿vale? Pertenezcan a nuestro conjunto de los enteros, pues podemos decir que esta fracción va a dar el mismo resultado, es decir, esta fracción va a dar el mismo resultado que daría esta fracción, sea ese decimal exacto o ese decimal periódico. Y hasta aquí la primera parte, en los primeros conceptos, ya a nivel un poco más técnico de lo que sería ese conjunto de los números, en este caso los reales. Y así que nos vemos en el próximo vídeo.